Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu lado la información, déjanos un buen like, ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, luego de esta conferencia que dio el senador Ricardo Monreal, pues la verdad es que despertó pues muchas opiniones. Y es que todo se da, o todo este alboroto que se da, es en relación a una pregunta que le hace esta reportera acerca de su relación con el presidente. Y en esta respuesta dice Ricardo Monreal, prefiere no ser nada antes que traicionar al presidente. Esto obviamente despertó mucha especulación, incluso hubo quienes dijeron que ya Ricardo Monreal se estaba bajando, se estaba retirando como corcholata en la contienda electoral en Morena. También Ricardo Monreal aclaró que esto no es así. Dijo Ricardo Monreal que a lo que él se refiere, que antes de ser candidato de oposición, él prefiere no ser nada, con tal de no traicionar al presidente. Vamos primero que nada a escuchar esto que dijo Ricardo Monreal en esta conferencia de prensa y después vamos a ver también pues algo que nos narra Ricardo Monreal en una entrevista con Joaquín López Dóriga, donde él dice qué fue lo que lo hizo reaccionar de esta manera o por qué está cambiando repentinamente. Y les adelanto que todo es en razón de estas dos imágenes, de esta imagen, pero principalmente de esta. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto, porque la verdad es que está un poquito interesante. Vamos a escuchar primero que nada lo que dijo Ricardo Monreal. ¿Cuál es el estado de la relación que guarda con el presidente de la República después del reencuentro? Le contesto la primera. Yo creo que fue un reencuentro afortunado. Estoy muy tranquilo conmigo mismo y claro, estoy muy satisfecho con el reencuentro con el presidente que después de 2 años no tenía comunicación con él. Nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones, sobre todo basadas en la Constitución y en la ley, en la racionalidad jurídica y política. Me parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí. Yo lo respeto y frente a todo lo que se ha desatado de especulaciones, puedo decir, Claudia, que si estoy planteando la reconciliación en sectores diversos e incluso contrapuestos con nuestro movimiento, ¿cómo no iba a hacerlo con el presidente que es fundador del movimiento, con el que lo he acompañado durante 26 años? Me pareció muy bueno. Además, su gesto deferente y amable después de 2 años me hace responder con la misma actitud. Nobleza obliga. Y él platicamos en corto y me pareció un reencuentro benéfico para el movimiento. He dicho y sostengo que como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años. Pues fíjense, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Y así de primera, pues la verdad es que es de reconocerse. Yo en lo personal no soy partidario de él. La verdad hasta mal me cae. Sí considero que ha traicionado el movimiento. Pero hay que reconocerlo. Fijó postura y dijo que prefiere no ser nada antes de ser candidato de la oposición. Hasta ahí el momento, pues, es de reconocerle. Ahora les digo, pues resulta que todo esto se da luego de esto que sucedió en esta reunión que tuvieron los senadores, los legisladores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo al día siguiente de que se recuperó del COVID el presidente. Bueno, pues estas fotografías nos narran algo a lo que se refiere Ricardo Monreal.
Y es que fíjense, en una entrevista que tuvo con Joaquín López Dóriga, aquí nos revela qué es lo que lo hizo cambiar de opinión, o sea, qué es lo que lo hizo reconciliarse, porque él dice, si yo a donde voy hablo de reconciliación, ¿por qué no reconciliarme con el presidente? Y él mismo dice, tenía 2 años que no hablaba con él. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en esta entrevista con Joaquín López Dóriga, porque aquí es donde él dice y revela qué es lo que hizo tomar esta decisión. Porque él habla de que incluso el presidente lo colocó, pidió que él estuviera a su mano derecha. Dice Ricardo Monreal, cuando yo llegué a la reunión, yo creí que me iban a sentar apartado del presidente, pero que misma la personal de ayudantía le dijo, no señor Monreal, usted va aquí, al lado del presidente, y que él preguntó, ¿están seguros? A petición del presidente, y que le dijeron, sí, el presidente pidió que usted estuviera a su derecha. Yo no sé si esto es real, pero así lo interpreta Ricardo Monreal. Supuestamente que el presidente lo apapachó, incluso lo puso como su mano derecha. Esto hace ver Ricardo Monreal. Vamos rápidamente a escuchar esta entrevista en la cual, pues dice Ricardo Monreal, revela qué es lo que lo llevó a esta reconciliación con el presidente. ¿Por qué él cree que hay reconciliación con el presidente? ¿Y por qué a raíz de esto toma la decisión y dice, prefiero bajarme de la contienda electoral antes que traicionar al presidente? Al menos es de reconocerse esta postura que hizo. Te vamos a escuchar la razón por la que dice Ricardo Monreal que tuvo estas palabras, y además, la verdad hay que decirlo, se le nota contento. También hay que ver, yo lo dejo a criterio de ustedes. Ustedes sabrán si le creen o no le creen. Vamos rápidamente a escuchar. ¿Volviste a Palacio Nacional el viernes? Sí, ese es ¿Cuántos siempre años? tu habilidad. ¿2 años? Tenía 2 años. ¿Y feria? Sí, 2 años. Pero sin tener una comunicación ni siquiera telefónica, rápida. No, todo era comunicación indirecta con la secretaria de Gobernación, en ese momento Olga Sánchez Cordero, y luego con Adán Augusto, actual secretario. Nunca tuve en estos 2 años, ninguna reunión. Y el reencuentro con el presidente fue muy afable. A ver, vamos a ver. Llegaste a Palacio, entraste, ¿y dónde lo ves? ¿Dónde se encuentran? Llego a Palacio y obviamente tú sabes que el protocolo es con los de ahora que se encargan de la revisión, sí, saber si estás en la lista. Es muy importante. Y entonces me alegré porque le dije, ¿cuál es su nombre? Ricardo Monreal. Ávila. Y ya, sí está aquí, pásele. Entonces ya grité yo, eufórico, estoy en la lista. De Palacio. Estaba entrando a Palacio, pero entonces nos llevaron a los 64 senadores, 65, a un lugar que yo quiero mucho. Es un símbolo extraordinario, Joaquín. Sí. El Constituyente del 57. Así es. Es un edificio, es un salón donde sesionaron y donde aprobaron la Constitución del 57 los liberales. Y ahí nos sentamos los 60 y tantos. Luego llegó el secretario de Gobernación, luego llegó la jefa de gobierno y luego llegó el canciller. ¿Cómo lo citaron, Ricardo, para ir a esa reunión? Mira, a través del secretario de Gobernación. Él les dijo, nos dice, oye, Ricardo. Me habló, me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Hablamos sin teléfono y me dice, los invita el presidente de la República a los senadores aliados y a Morena a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿sí? Déjame avisarles. Y yo le dije, oye, yo no quiero incomodar, voy a nombrar a un senador que sea el enlace para yo no acudir. Yo entiendo mi circunstancia desde hace 2 años y yo no quiero echar a perder la reunión. Y me dijo el secretario de Gobernación, no, tú estás incluido. A pregunta expresa del presidente, ¿también Ricardo? Dijo, sí, también Ricardo. Obviamente fue mi primera sorpresa, porque yo no soy adversario de él, pero entiendo que estaba en una posición de pausa en la que no tenía conversación. Y así fue. Entonces, yo estaba obviamente normal, con cierta inquietud, porque la gente de ayudantía me dice, yo incluso pensaba que iba a estar alejado del presidente en alguna silla distante, que estábamos sentados en semicírculo, 3 filas, y yo tenía reservado una silla al fondo.
pero la jovencita de ayudantía me dice, oiga, no, usted va a un lado del presidente. Tómala. Y le digo, ¿segura? Yo todavía con cierta inquietud o incertidumbre me dice, sí, usted va a un lado del presidente. Y a un lado va la jefa de gobierno, al lado de usted, y del otro lado, ya, Adán Augusto y luego Adán Marcelo. Augusto y Marcelo. Entonces, es de símbolos, tú lo sabes. Sí, cómo Joaquín, no. Te sentaron porque, a la diestra del presidente. Y entonces llega el presidente y amable, afable, me palmea y me dice, ¿cómo está, Ricardo? Bien, señor presidente. Bueno, ya platicamos. Ya. O sea, como si no sienta. hubiera pasado nada nunca. Fíjate que así pasó, así pasó. Haz de cuenta que el episodio se retrajo y desapareció los 2 años. 2 años, sí. Y yo lo vi en una actitud deferente conmigo, amable, agradable, porque en el momento, fue el único discurso, y en el momento en que él estaba hablando, volteaba a verme para sentir alguna expresión o algún comentario, y me palmeaba, amablemente, no, sino con un gesto de aprecio. Duró el discurso, no sé, 45, 50 minutos, fue el único discurso, y lo vi muy bien, hilvanando, hilando sus ideas muy bien. No llevaba ninguna anotación, no llevaba ninguna tarjeta ni discurso por escrito, sino que fue construyendo sus frases con una lucidez para mí sorprendente. Porque además venía de 3 días atrás de haber estado superando O sea, el COVID. Es decir, había reaparecido el viernes por la mañana en la mañanera. Sí, el viernes. Sí. Y esa, Por la noche y fue. por la noche con nosotros. Había superado un día antes el COVID, después de 3 o 4 días de estar Domingo, lunes, atendiéndose. martes, miércoles y jueves. Jueves. Entonces, lo vi muy bien, por eso yo sí creo, como creo en Dios, sí creo que algo sucedió en ese trance. ¿De veras? Yo sí creo, porque yo lo vi muy afable, muy amable, muy preocupado por la unidad del movimiento, muy preocupado por mantener la cohesión en el movimiento y el proceso de transformación que vive el país. Entonces lo vi auténtico, de verdad. No es una actitud de pose excesiva mía. Lo vi así. Yo creo que tenía 2 años sin Yo creo verlo. que si algo tiene López Obrador es que es auténtico, ¿no? Es auténtico. Digo, No finge, no te simula. Cuando te la rayas que te la está rayando, ¿sí? No te engaña, Sí, ¿no? te dice la verdad. Sí. Y así fue. Entonces fue un mensaje de 40, 45 minutos, los 4 sentados y el resto senadores de los 4 partidos, de Morena, PT, Verde y PES. Así fue, agradable la Ahora, charla. Cuando se despide, ¿qué te dice? Después de eso, Y ahorita volvemos al otro tema. después de nada eso más. termina el discurso, Sí. nos levantamos y le dicen los senadores, presidente, ¿nos podemos tomar una fotografía con usted? Senadores y senadoras, sí, cómo no. Aquí se podrá, le dice a su gente de ayudantía, y dice, pues está más incómodo porque como es un salón circular, no alcanza a captar. Sí, es un hemiciclo. Es un hemiciclo. A las 3 filas. Y dice, no, vénganse para acá, en las escaleras lugar principales, y ahí nos sacamos la foto. Entonces ya nos vamos con él. ¿Te dijo algo En el camino, Sí. ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Normal. Bien, señor presidente, todo bien. ¿Cómo está lo de el periodo? Le dije, él planteaba incluso, Joaquín, que pudiéramos durar más días discutiendo, pero decía, es que terminamos el periodo en 2 días, el domingo. Sí. Y no hay, pero me dijo, el reloj digital no lo hay. El legislativo. Son 2 horas. El reloj legislativo, 2 horas después de que concluyan las 12 horas. Ya no hay pues días, no, ya no. Y si no los aprobamos tendrá que ser en un periodo extraordinario. Pero él incluso decía, dejen que debatan más, dejen que abran los espacios. Él mismo nos decía a nosotros, no van a aguantar ahí en la salón de sesiones, en la toma de tribuna. Y es bueno, dijo él, no hay problema. Pero había el tiempo agotándonos porque le dije en la... Sí, era viernes por la noche y el periodo terminaba el domingo. El domingo por El la domingo. noche, 30 de abril. Pues fíjense, así es como en esta entrevista, aquí ya la paramos porque aquí ya empiezan a hablar de lo que ha sucedido en el Senado. Pero fíjense, pues esto es lo que dice Ricardo Monreal, según él, y él dice que así lo cree, que algo cambió dentro del presidente después del COVID. Porque dice él, pareciera que los 2 años que tuvimos de distanciamiento, pues no sucedieron. Pareciera que somos los mismos amigos que luchamos juntos durante 26 años en este movimiento. Y dice Ricardo Monreal, tanto fue
tan bien se sintió con la reconciliación del presidente que él en esta conferencia, él dice, prefiero bajarme de la contienda, prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente. Yo no sé si sea real, tengo mis dudas, pero si es cierto, hay que reconocerlo. Qué bueno que Ricardo Monreal esté tomando esta postura, porque la verdad es que ya se estaba ganando pues el rechazo de todos los mexicanos. Bueno, él esto es lo que dice a raíz de esta reunión, pues es que él pues siente esta reconciliación con el presidente y es lo que lo lleva pues a fijar esta postura de incluso bajarse de la contienda electoral con tal de no traicionar al presidente. Esto es lo que dice Ricardo Monreal. Ustedes decidirán, le creen, le creemos, no lo creemos, pues como lo dice el presidente, el pueblo es el que tiene la última palabra. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.